Bueno, pues antes de nada, vamos a poner la predicación en manos del Señor para que nos dirija a través de su palabra en esta mañana. ¿Puedes, Carlos, bajarle un pelín el volumen, que no suene tan fuerte? Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque podemos, Señor, seguir estudiando al profeta Oseas. Podemos, Señor, seguir escudriñando en lo que tú hablaste a través de tu siervo. Y, Señor, ayúdanos, Señor, en esta mañana a que lo que oigamos sea relevante para nosotros y nos haga cambiar de la forma en la que tú quieres que seamos, y nos ayudes también a caminar en tus caminos, a conocerte mejor, a poder, Señor, alabarte más y más porque te conocemos más y más. Señor, queremos que no lleguemos a casa vacíos, sino llenos de ti. Y lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto está en Oseas capítulo 7, versículos del 8 al 16. ¿Vale? Así que lo podéis ir buscando. Oseas 7, del 8 al 16. Bueno, pues como introducción a esta predicación, sí que quería comentaros que hay muchas veces en los que un título, me he fijado bastante en que en YouTube, en los vídeos de la iglesia, hay algunos títulos que llaman mucho la atención y tienen más visitas y otros que prácticamente no ve nadie. El título de la predicación de hoy va a hacer que nadie lo vea. Lo vais a ver vosotros y el que quiera verlo porque no haya venido hoy, y ya está. Porque títulos que funcionan muy bien en YouTube son, pues, hazte rico en 30 días, consigue todos tus éxitos con estos 4 pasos, 5 pasos para el amor de tu vida, 6 pasos para... Siempre así son ese tipo de cosas, ¿no? Pues el título de hoy es la fórmula del fracaso. Entonces, claro, la gente va a decir, la fórmula del fracaso, no nos interesa la fórmula del fracaso, queremos la fórmula del éxito. Pero no, hoy tenemos la fórmula del fracaso. Una serie de pasos que tenemos que seguir si queremos fracasar. Precisamente para que no lo hagamos, ¿vale? Muchas veces en el libro de Oseas vamos a ver que tenemos que ser capaces de aprender en cabeza ajena. En vez de caer en los errores de otros, es simplemente a través de los errores de otros aprender a no cometerlos nosotros también. Y eso es una cosa que nos cuesta mucho. A veces somos cabezotas y no paramos hasta que metemos la pata a nuestra manera. Queremos meter la pata nosotros. No importa que le haya pasado lo mismo a nuestro vecino, le ocurrió exactamente lo mismo, hizo exactamente lo mismo, fracasó y yo lo repetí. En vez de aprender la lección y decir, pues mira, si esto le pasó a mi vecino y le fue mal, tendré que hacer otra cosa para que no me vaya mal. El Señor quiere que a su pueblo le vaya bien. El Señor ama a su pueblo. Pero aquí vemos como el pueblo de Israel ha decidido rechazar a Dios en todos los sentidos. Y hay una palabra clave que además ha dicho Juan en esta mañana, que es la de clamar. Clamar es la clave, o no clamar es la clave para el fracaso. No clamar a Dios es la clave para fracasar por completo en nuestra vida espiritual. Voy a leer el pasaje de hoy. Oseas, capítulo 7, versículos 8 en adelante. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto.
El texto no es de los más bonitos, ni más inspiradores, ni más que te llenan así, porque está hablando de juicio y de pecado. Pero quiero que vayamos un poco atrás. Voy a recordar de la predicación de Santi, de los versículos que tuvo la semana pasada, de los versículos del 1 al 7, cosas, pecados que tenía el pueblo de Israel. ¿Vale? Desde el versículo 1. ¿Qué eran los israelitas? ¿Qué eran el pueblo de Efraín? Pues en primer lugar eran mentirosos. Eran ladrones. Eran aduladores de los poderosos, de los reyes. Estaban corrompidos sexualmente. Vivían en adulterio perpetuo. Eran borrachos. Eran intrigantes. Eran injustos. Y no clamaban nunca a Dios. ¿Qué creéis que puede hacer Dios con un pueblo que se comporta de esta manera? ¿Qué clase de bendiciones creéis que van a caer sobre ellos? Un pueblo, cuando se dice esto de un pueblo, no está hablando de una persona o varias personas que hacen esto. Está hablando que esto es la generalidad del pueblo. La generalidad del pueblo es mentiroso, ladrón, adulador, corrompido sexualmente, borracho, intrigante, injusto. Eso es todo un pueblo. ¿Qué puede hacer Dios con un pueblo así? Pues evidentemente lo va a castigar. Lo va a castigar. Precisamente porque lo ama. Precisamente porque lo ama. El Señor, al que ama, disciplina. ¿Qué es lo que busca el Señor? ¿Hundirlos? ¿Destruirlos? No. Busca que se arrepientan, que se vuelvan a Él. El Señor constantemente busca, con su juicio, que el pueblo se arrepienta de su pecado, que se dé cuenta de su maldad y vuelva a Él. Y clame y pida perdón. Eso es lo que el Señor está buscando aquí. Una y otra vez. El llamamiento es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero el pueblo de Israel no quiere escuchar. El pueblo de Israel está ensoberbecido. El pueblo de Israel no quiere clamar a Dios, no se quiere humillar, no quiere reconocer que es malo. Vive en una esfera completamente ajena a Dios. Y empezamos en el versículo 8, viendo que Efraín, es decir, Israel, se ha mezclado con los demás pueblos. ¿Y qué problema hay con esto, con mezclarse con los demás pueblos? Si recordamos, vamos hacia atrás, ¿qué es lo que dijo Dios a través de Moisés al pueblo de Israel? ¿Que debían mezclarse con los demás pueblos? ¿Que debían coger sus costumbres? ¿Que debían camuflarse con el paisaje? No, todo lo contrario. Acompañadme a Deuteronomio capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Versículo 6. Porque tú eres el pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hasta ahí voy a leer. Fijaos la diferencia. Dios estaba pidiendo separación total. Un pueblo santo. Santo quiere decir apartado.
apartado para Dios. No te mezclarás con los pueblos que yo he echado de la tierra prometida. ¿Qué ocurrió con Israel? ¿Cumplió esto? No lo cumplió. No lo cumplió. Algunos pueblos sí los destruyó, otros no. Y se le terminó mezclando con ellos. Y terminó cogiendo sus ídolos. Y terminó cogiendo exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar si no los destruían. Y exactamente lo contrario de lo que Dios le pidió. Y aquí estamos ahora. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. En Israel podían entrar extranjeros. Claro que sí. La ley de Dios lo establecía así y debía entrar bien. Pero nunca podían asumir sus costumbres. Porque las costumbres del pueblo de Israel eran las costumbres de Dios. Que tenían que guardarse. Tenían que ser santos, guardados para Dios. Y no se podían mezclar con los demás. No podían comportarse como se comportaban los pueblos de la tierra que estaban en ese momento. Porque eran abominables a los ojos de Dios. Y sin embargo, este pueblo escogido por Dios, lo que hizo fue corromperse, mezclarse, juntarse y coger todas las costumbres paganas que Dios aborrecía. Fijaos el contraste. El pueblo que Dios escogió y el pueblo que rechaza a Dios y se mezcla con los demás. Y aquí el profeta lo compara a una torta no volteada. Imaginad en la cocina una torta que se hace por un lado, pero por el otro no. Por un lado puede estar incluso quemada y por la parte de arriba cruda. Está a medio hacer. Es un pueblo a medio hacer. Un pueblo que no se ha hecho bien, que no se ha formado bien. ¿Por qué no se ha formado bien? Porque desde el principio no obedecieron a Dios. Porque no se guardaron de los demás pueblos. Porque no guardaron la palabra de Dios. Porque no quisieron ser santos. Se olvidaron de Dios, se quedaron a medio hacer. Pero esto va a peor. Se ha mezclado con otros pueblos. Bien, versículo 9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Las potencias extranjeras se estaban aprovechando de Israel sin que se dieran cuenta. Y esto hoy en día lo podemos ver muy fácilmente en algunos países que son explotados por otros. Y se me ocurre, por ejemplo, Venezuela. Venezuela es un país riquísimo. ¿Sabéis quién se lleva la riqueza de Venezuela? Menos los venezolanos, cualquiera. Hay montones de empresas extranjeras, incluso las que dicen que no apoyan al dictador que está en Venezuela, que se enriquecen, se llevan todas las riquezas de Venezuela y se las llevan a sus países. Es un pueblo explotado por otros. Pues a Israel le ocurría lo mismo. Y encima es que ni siquiera se daban cuenta. Se aprovechaban de ellos, las grandes potencias del momento, se aprovechaban de ellos y no se daban cuenta. Ellos pensaban que estaban seguros. Ellos pensaban que podían pactar con Egipto, darles ciertos impuestos para ser protegidos por ellos. Y estamos seguros. Pero ¿qué estaba pasando? Estaban enriqueciendo con ellos y a la hora de la verdad nadie les iba a defender. Se estaban aprovechando de ellos y no se enteraban. Estaban a medio hacer, no se daban cuenta de las cosas. Aún las canas le han cubierto y él no lo supo. Incluso la imagen de que ha envejecido, está viejo, achacoso, no tiene fuerza y no se ha dado cuenta. Y cuando quiera salir a luchar, no va a poder, porque no tiene la fuerza de la juventud. Lo ha perdido todo, se ha dejado machacar, se ha dejado absorber, se ha dejado chupar la sangre por los que están a su alrededor, porque no obedeció a Dios, porque se separó de él y entonces pensaba que estaban bien. En todo esto tenemos que recordar que cuando está hablando aquí Oseas, a Israel le iba bien. A Israel le iban bien, pensaban que estaba todo estupendo, que iban prosperando, que estaba enriqueciéndose, que tenían buenos aliados, que estaban bien posicionados, que incluso podían humillar al vecino de Judá en el sur. Israel pensaba que estaba en esa buena situación, pero no lo estaba. Y Dios conoce la realidad y la situación real en la que estaban. Estaban en una situación
muy, muy mala, completamente indefensos. Una de las claves, versículo 10. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Eran soberbios en gran manera. Se creían fuertes, poderosos, independientes. No necesito a Dios. ¿Cuánta gente en su vida dice, yo no necesito a Dios? Yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Incluso muchas veces los creyentes lo hacemos inconscientemente. Hacemos las cosas por nuestra cuenta y nos acordamos de Dios solamente cuando todo nos va mal. Y cuando todo va bien vamos con nuestras fuerzas adelante. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y luego, ay, no puedo. Pues no podía. Pero el principio siempre es, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Porque yo voy con mi fuerza. Porque yo soy joven. Porque yo tengo la capacidad. Porque yo tengo muchas cosas. Israel estaba ensoberbecida. Pero su propia soberbia era el testigo en contra suya. Y no se volvieron por su soberbia, no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron. Ni aun cuando el pueblo de Dios se vio rodeado de enemigos, clamaron a Dios. Ni aun cuando este bienestar empezó a decaer, se volvieron a Dios. Ni aun viendo toda la maldad que poblaba la tierra de Israel, se volvieron a Dios. No se volvieron a Él, ni lo buscaron. No se volvieron a Él, ni lo buscaron. ¿Quieres fracasar? ¿Quieres fracasar en tu vida? Pues nunca te vuelvas a Dios, ni lo busques. Esta es la fórmula infalible para el fracaso. Nunca clames a Dios. Nunca reconozcas tus pecados. Nunca te arrepientas de lo que has hecho mal. ¿Cuántas veces, precisamente en este tipo de vídeos que hablaba al principio, de éxito y demás, nunca te arrepientas de lo que has hecho? No importa, tú sigue adelante, lo hecho está, y no pasa nada. Sigue adelante, tú sigue construyendo, vas a ser más rico, más poderoso, más fuerte, más famoso, más guapo, todo. Porque así es como piensa el mundo. El mundo piensa así, pero el problema está si ese pensamiento se mete en nosotros. No, bueno, el pasado ya quedó atrás, no importa, nosotros seguimos adelante. No, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve arrepentirme? No importa, yo, pues mira, ya hago lo que sigo haciendo. ¿Qué más me da lo que pasó? Ya pasó, ya no puedo cambiar nada. Perdona, es muy importante volver atrás. Es muy importante arrepentirte de lo que has hecho mal, porque si no, no te estás volviendo a Dios, si no, no le estás buscando, y entonces vas camino del despeñadero. Camino del despeñadero. Y los de Israel, ellos se creían muy inteligentes, muy listos. Y Dios sabía la realidad. Realidad, versículo 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. ¿Os creéis muy listos? No lo sois. Todo lo contrario. Vuestra supuesta inteligencia lo que está haciendo es que caigáis aún más fuerte. ¿Y qué ocurre muchas veces cuando una nación quiere salir de un problema? A veces acude a la superpotencia en cuestión. Aquí en España, por ejemplo, pues tenemos que llamar a nuestros amigos los americanos que vengan a salvarnos, a la Unión Europea que nos dé una subvención, algo que venga alguien más grande que nos ayude, en vez de buscar en nosotros mismos y decir qué hemos hecho mal y qué tenemos que corregir. No, que venga alguien más fuerte y que nos ayude. Pues esto es lo que hizo Israel. Que venga alguien más fuerte y que nos ayude. Voy a pactar con Egipto. Pero ¿sabéis qué va a pasar? Que Egipto va a ser derrotado por Asiria. Pues ¿qué hacemos? Pactemos con Asiria. ¿Sabéis lo que hizo Asiria? Destruir Israel.
El fin de Israel fue Asiria. Y el fin para siempre. El fin de Israel como nación fue con Asiria. Sus aliados, los que iban a venir a ayudarles, en quien ellos se apoyaron, a quienes dieron muchísimos impuestos para que les cubrieran las espaldas. Pues Dios dice que eran como palomas incautas sin entendimiento. No sabéis lo que estáis haciendo. No sabéis lo que estáis haciendo. Vuestro apoyo soy yo, dice el Señor. Si no me buscáis a mí, no tenéis nada. Y efectivamente, el versículo 12 nos habla de cómo el Señor va a utilizar esta situación para castigar a Israel. Cuando acudieren a Egipto o a Siria, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¿Cuántas veces los profetas han avisado? En el mismo libro de Oseas. ¿Cuántas veces Oseas ha avisado a Israel? Arrepentíos, volveos a Dios, clamad al Señor y Él os perdonará. Él os ama, Él está dispuesto a limpiaros, Él está dispuesto a redimiros, Él está dispuesto a todo esto. Pero volveos a Él, pero arrepentíos, pero buscadle. Y aún así les sigue avisando. Esto aún no había ocurrido, pero les está avisando. Va a ocurrir esto. ¿Para qué les dice esto? Lo veremos en unos meses, pero cuando Jonás va a Nínive y da el mensaje, aún en contra de su voluntad, el mensaje es que en tantos días Nínive va a ser destruida. ¿Qué hacen los ninivitas? Se arrepienten, se humillan delante de Dios y piden perdón a ver si el Señor se volviera atrás en su juicio. ¿Y sabéis qué pasa? Que el Señor perdona y no los castiga como había dicho que iba a hacer. Israel podía haberse agarrado a esto. Israel podía haber hecho lo mismo. Podía haber escuchado esto y haber dicho, no, ¿qué hemos hecho? Hemos llegado hasta el colmo. Fijaos la maldad que corre por nuestras calles. Volvámonos al Señor, arrepintámonos. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Los ninivitas fueron mejores que el pueblo de Dios. Porque cuando ellos recibieron el juicio de parte de un profeta, el anuncio de juicio, se arrepintieron. Los de Israel, no. ¿Qué le dirían a Oseas? Pues no lo sé. Pero caso no le hicieron, porque siguieron igual. Rey tras rey, reinado tras reinado, siguieron haciendo el mal. Y no se apartaron de él en ningún momento. Siguieron adorando a los ídolos, siguieron mintiendo, siguieron robando, siguieron adulterando, siguieron haciendo todo tipo de intrigas, siguieron haciendo todo tipo de injusticias. No pararon en todo el tiempo. Por eso, en el versículo 13 el Señor se lamenta. Y cuando veo este versículo me acuerdo cuando Jesús miró a Jerusalén. Y también dijo lo mismo. Ay. Ay. Ese ay dice muchísimas cosas. Se duele. Dios se duele por la situación de Israel. Dios se está doliendo cuando ve todo esto. A Dios no le gusta castigar a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Y lo único que anhela es que se vuelva a Él. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Es que yo sé lo que les va a pasar si siguen así y se siguen apartando. Imaginad que veis a alguien muy querido que está a punto de caerse por un precipicio. Y veis que camina y vosotros le gritáis, no, date la vuelta, te vas a caer, te vas a matar. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue caminando. Y resbala en el borde del acantilado, pero todavía no se cae. Y tú le dices, date la vuelta, ven, ven, ven. Pero aún así sigue andando hacia el acantilado y al final se cae.
¿cómo os quedaríais? Destruidos, hechos polvo, tristes. Es lo que siente el Señor por su pueblo. Porque se va, porque se pierde, porque se cae. Se cae. Y el Señor se lamenta porque la destrucción que vendrá sobre ellos, que dice en el versículo 13, es la consecuencia de su pecado. La consecuencia del pecado es la muerte, la destrucción, el caos. ¿Quieres fracasar en tu vida? Sigue el camino del pecado. Síguelo y no mires a Dios. Y fracasarás. Y fracasarás con mayúsculas. El fracaso definitivo. ¿Qué le ocurre a una persona que nunca se vuelve a Dios? ¿Dónde va a acabar la eternidad? En el infierno. Cuán importante es volverse a Dios a tiempo. No sabemos cómo de lejos está el barranco. No sabemos cuánto de lejos está. Apenas podemos ver, pero sabemos que el barranco está. Tenemos que animar a aquellas personas que no han entregado su vida a Cristo todavía, porque se caen, se van a caer. Y nosotros, que hemos creído en Dios, que hemos creído en Jesús, que tenemos esa identificación con Él, nos ocurre lo mismo que le pasa a Dios, en este caso. Nos dolemos. Cuando vemos que alguien rechaza el Evangelio, nos dolemos. No es un, pues bueno, pues tú verás, pues allá tú con tus consecuencias. No. Te vas a caer. Y la caída va a ser irrecuperable. Por eso es tan importante hablar del Señor y seguir, insistir, insistir, insistir. Hasta el último momento. Hasta el último momento el Señor estuvo mandando profetas a Israel. No les dejó solos. No les dejó sin voz. Mandaba un profeta detrás de otro. Arrepentíos. Volveos a Dios. Clamad a mí y yo os voy a escuchar. Clamad y yo os voy a escuchar. Pero clamad. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí. Yo los cogí. Yo los saqué de Egipto. Yo los compré. Yo los establecí. Yo les di una tierra. Y ellos hablaron mentiras contra mí. Es que no solamente que se hayan olvidado. Es que encima reniegan de mí. A sabiendas me dicen que no. Es que yo no quiero a Jehová. Es que yo no lo quiero en mi vida. Es que yo prefiero mis ídolos. Es que yo prefiero mezclar la religión de Jehová, prefiero mezclarla con la de los paganos. Y así es más divertido. Porque nos lo pasamos mucho mejor. Hacemos unas fiestas, versículo 14, hacemos unas fiestas tremendas. Nos emborrachamos, ahí corre el mosto, corre el trigo, nos ponemos unos banquetes, hacemos unas fiestas tremendas, adoramos a los dioses, a todos los dioses, ¿qué más da? Y lo pasamos maravillosamente, lo pasamos fenomenal, nos divertimos. La vida es buena, disfrutamos de la vida, no como los amargados estos del Señor que dicen que tenemos que no hacer estas cosas. No, nosotros no hacemos lo que queremos, nos apetece, lo hacemos. En lugar de clamar al Señor con su corazón, hacen esto. Gritar sobre sus camas, trigo y mosto, congregación, está hablando realmente de cultos paganos, donde hacían esto, grandes orgías, donde había banquete, había vino, había sexo, había de todo. Con esto, dice el Señor, se rebelaron contra mí. Una vez más, rebeldía, 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 orgullo, 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 pecado, pecado, pecado. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Quieres fracasar en tu vida? Pues pon orgullo en tu vida, pon rebeldía en tu vida. Es lo que tienes que hacer. Peca toda tu vida. Y enorgullécete de ello y rebélate contra Dios. Y fracasarás. Y Dios, como
en una forma lastimosa realmente, sigue diciendo, versículo 15, y aunque yo les enseñé, yo les di mi ley, yo les di todo, yo les fortalecí, yo fortalecí sus brazos. Eran un pueblo insignificante. ¿Recordáis el texto que hemos leído antes en Deuteronomio? Decía que iban a ser un pueblo santo para Dios, pero no porque fueran un pueblo grande, sino que siendo el más insignificante de los pueblos, Dios los escogió. Y Dios los fortaleció y les hizo prevalecer sobre pueblos mucho más grandes que ellos y más poderosos. Pero ellos pensaron mal contra Dios. ¿Qué pasa? Que Dios lo que quiere es esclavizarnos. Lo que Dios quiere es tenernos atados. Lo que Dios quiere... No, nosotros no queremos eso. Dios es malo. Así estaban. Esa era la actitud. Y luego, casi en un juego de palabras, en el versículo 16, dice, volvieron. Volvieron. Bien, volvieron. Pero no al Altísimo. Parecía que iban a recapacitar por un momento, pero no de la manera que ellos tenían que hacerlo. Otra vez, para hacerlo mal. Fueron como arco engañoso. Otra vez, ¿qué hicieron? Buscar la fuerza militar de los aliados, en vez de buscar a Dios. Arco engañoso, ¿vale? Arco está hablando de fuerza militar, pero que no iba a venir, que no iba a ayudarles, que no iba a funcionar. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Y esto pasó e iba a pasar. Muchas veces, ya lo hemos dicho varias veces, cuando los profetas hablan en pasado, es porque es un futuro que se va a cumplir sin duda alguna. Es un futuro cierto, ¿vale? Y por eso se expresa en pasado, como si ya hubiera pasado, como si no se puede cambiar. Príncipes cayeron a espada por la soberbia de su lengua. Este será su escarnio en la tierra de Egipto. Está poniendo la idea de volver a Egipto, como la esclavitud otra vez, ese de donde los sacó Dios, volver allí. Cuando no eran nada, pues allí, volver a la nada. En vez de donde tenían que estar, que era como pueblo de Dios. Es algo realmente desolador. Desolador. La situación de Israel es tristísima. Es tristísima. Y es así. Acaba mal. Acaba muy mal. Con la destrucción del reino del norte. Y solo quedó Judá. Y de aquella manera. Tenemos que aprender en cabeza ajena. En primer lugar, esto es un mensaje para aquellos que hemos pecado, es decir, todos. Todos hemos pecado. Esto es una realidad, todos hemos pecado y todos en algún momento tenemos que clamar a Dios. Clamar a Dios. ¿Quieres darle la vuelta a esto? Hemos visto la fórmula del fracaso. ¿Quieres llegar a la fórmula de la salvación? Mucho mejor, ¿verdad? La fórmula de la salvación es hacer exactamente lo contrario. Tenemos que darnos cuenta de nuestro pecado. Tanto en el momento antes de convertirnos como en nuestro día a día, tenemos que darnos cuenta de nuestro pecado. Porque el pecado tiene una cualidad asquerosa y repugnante y es que se nos queda pegado a nuestro cuerpo. Y nos entorpece el caminar en nuestro camino de santidad. Y es como una losa que nos vamos llenando. Es como si nos fuéramos llenando de porquería, de barro, de algo pegajoso que cada vez nos cuesta más avanzar y avanzar porque el pecado nos lastra completamente. Y cuando el pecado está ahí, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. Clamar a Dios. Señor, sácame de aquí. Señor, perdóname, no me he dado cuenta, me he distraído, me he obcecado, he sido orgulloso, me he portado mal, lo que sea. Pero perdóname, sácame de aquí. Esto ocurre una vez cuando nosotros no éramos creyentes. La vez más importante.
pero en nuestro caminar diario también tiene que ocurrir. Porque podemos apagar todo el gozo de la salvación. Tenemos que gozarnos en la salvación que hemos recibido. Y no podemos dejarnos hundir por el pecado, porque el pecado está aquí constantemente. Entonces, regla número 1, principal, fundamental, clamar a Dios. No cuando nos vemos ahogados, sino cuando vemos el pecado. Cuando nos hemos dado cuenta, hey, he hecho mal, me equivoqué, he ofendido a Dios. Y soy creyente, yo me digo creyente. Y he ofendido a Dios. Señor, límpiame. Señor, tú que has perdonado mis pecados, tú que has hecho la obra en Jesucristo, perdóname, límpiame, restáurame, ayúdame a seguir. Necesitamos hacer eso constantemente. El pueblo de Dios en Cristo es mucho más firme que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Recordamos lo que hemos aprendido en Primera de Juan. El Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes y no nos deja tranquilos cuando hay pecado. Y nos obliga a ir hacia Él. Y si no ocurre esto es que algo no ha funcionado al principio. Si hemos creído de verdad en el Señor, el pecado no puede permanecer en nosotros. Tenemos que clamar constantemente. Y para no vernos embarrados en todo esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué hemos visto aquí en Oseas? Pues tenemos que apartarnos de las costumbres de los incrédulos. Si nos ponemos en peligro constantemente porque hacemos lo mismo que hacen los no creyentes, al final vamos a caer, nos vamos a manchar, nos vamos a contaminar. Va a ocurrir esto. Santifícate. Santifícate. Tenemos que apartarnos de los incrédulos. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 6? Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y no solamente está hablando de la pareja, del matrimonio, está hablando en general. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es muy importante mantenernos santos. ¿Significa eso que nunca hablamos con los incrédulos? ¿Que no tenemos amigos incrédulos? No. No significa eso. Pero no nos vamos a mezclar con ellos. ¿Vale? Como el pueblo de Israel se mezcló con los pueblos paganos. No nos vamos a hacer sus costumbres las nuestras. Si ellos se acostumbran a irse de borrachera, no nos vamos a ir de borrachera con ellos. Si ellos se acostumbran a hacer cosas que a Dios no le agradan, nosotros no lo vamos a hacer. Aunque nos llamen raros, aunque nos digan que somos tontos, aunque nos digan que no estamos disfrutando la vida, no importa. Fíjate cómo disfrutaba Israel. Israel disfrutaba muchísimo, hacía fiestas tras fiestas. Y mira dónde acabó. No podemos hacer lo mismo, tenemos que apartarnos del mal, apartarnos de esas malas costumbres. Tenemos que poner nuestra confianza en nuestra propia fuerza. No podemos confiar en nosotros mismos. No somos fiables. Ni siquiera en alguien al lado. No. Nuestra fuerza está en Dios. Nosotros estamos unidos a Jesús íntimamente. Y es nuestra fuerza, no nosotros. Nosotros no somos la fuerza en nuestra vida. Es Dios. No son otras personas tampoco. No son los otros Asirias y Egiptos. No busquéis a alguien más fuerte. Buscad a Dios.
Dios es el que os va a sostener. Recordar siempre al Señor. ¿Qué es lo que no hacía nunca Israel? Recordar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recordar. Recordar lo que Dios ha hecho a través de Cristo. No solamente los domingos, todos los días. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Que Dios nos ha redimido. Que Dios nos ha hecho pueblo suyo. Como hemos leído en Corintios, ahora somos hijos e hijas de Dios. No podemos comportarnos como se comportó Israel. Tenemos que recordar. Y tenemos que recordar que todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos bueno, es de Dios. Dios nos lo dio. Dios, en su gracia, por su misericordia, nos ha dado todo lo que tenemos. Y si tenemos algunos dones, y si tenemos algunas, posesiones, lo que sea, todo lo que tenemos proviene del Señor. Y no nos tiene que servir para ensoberbecernos y decirnos, pues ahora somos fuertes, pues somos muy listos, pues tenemos muchas capacidades, pues tenemos muchas posibilidades, tengo mucho dinero. No importa. Porque no es lo que nosotros tenemos, es lo que Dios da. Todo proviene de Dios. ¿Y eso qué nos va a hacer? Humildes. Y Dios quiere que seamos humildes. El pueblo de Dios tiene que ser humilde. No como fue Israel, que fue un fracaso. Por eso, ¿qué podemos ver en estos textos? Cuando nos tocan textos tan difíciles, tan duros, tan tristes, mirad qué es lo que no funcionó. ¿Qué es lo que hicieron mal? Para no hacer nosotros lo mismo. Pero además con una garantía, que es el Espíritu Santo en nosotros. El Señor nos tiene en su mano. Y tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de ello. No solamente aquí y con los pies, con lo que hacemos, donde nos movemos, donde vamos. Tenemos que hacerlo así. Porque si no, algo no funciona bien. Algo se va a escacharrar, algo se va a atascar, algo va a chirriar. Y tenemos que darnos cuenta de que este camino que estaba siguiendo Israel es el camino que siguen todos nuestros amigos, familiares, vecinos, etcétera, que no conocen a Cristo. El camino que lleva al precipicio. Y Dios puso en Israel a profetas como Oseas. Al mundo que tenemos ahí fuera, nos ha puesto a nosotros. Para que vayamos y hablemos de las buenas nuevas. Para que hablemos y digamos que hay que arrepentirse, que hay que volverse a Dios, que hay que clamar por el perdón de pecados. Para que realmente tengamos arrepentimiento. Me pone un poco triste a veces cuando hablamos muy frugalmente de ojalá el Señor mande un avivamiento en España. ¿Avivamiento de qué? Primero tendrá que mandar un arrepentimiento. Habrá que haber arrepentimiento por todo lo que está pasando. Vivimos en una sociedad que no se diferencia en nada de la sociedad de Israel. Seguimos siendo una sociedad de mentirosos. Seguimos siendo una sociedad de ladrones. Seguimos siendo una sociedad de corruptos. Seguimos siendo una sociedad de adúlteros, de injustos. Todo esto sigue ocurriendo. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Provocar arrepentimiento. Y eso no viene con un ¡guau! Bien, todo va bien, aleluya, guau. No, eso no viene así. Viene con llorar, con sufrir, con pasarlo mal, porque ahí es donde hay arrepentimiento. Cuando Dios manda una crisis, es para eso. Cuando hay sufrimiento en un país, es para eso. Porque Dios cuando castiga, castiga para que se arrepientan. Para que haya un arrepentimiento. Y entonces cuando hay un arrepentimiento, habrá un avivamiento espiritual. Cuando entonces la gente se vuelva a Dios. Porque Dios puede hacer maravillas así. Pero no con soberbios. No con personas que creen que va todo bien. No con personas que no se arrepienten de nada. No con personas que no miran a Dios. No con personas que no buscan.
Ahí no hace de Dios nada. No porque no pueda, sino porque no es así como funciona. Pues pensando en esto, en la misión que tenemos por delante, fijaos si tenemos campo. Todos estamos en algún lugar, todos tenemos vecinos, todos tenemos familiares, todos tenemos compañeros de trabajo, compañeros de estudios. Hay 1000 personas que pueden hablarnos, las que podemos hablar. ¿Y qué ocurría con los profetas? Pues a veces no los trataban bien. No eran populares, no eran los mejores, los más guays de todos. Vamos a invitar a una fiesta, vamos a invitar al profeta Oseas, que como nos alegra Oseas siempre, ¿verdad? Cuando invitamos a Oseas, va y nos suelta la charla de qué malos somos y qué mal estamos haciendo y tenemos que volver a Dios y si no nos van a castigar. ¡Qué aguafiestas! Pues ojalá nosotros seamos los aguafiestas de nuestro país. Ojalá. Y ojalá que por lo menos algunos escuchen al Señor y puedan arrepentirse y pueda haber de verdad un avivamiento porque ha habido un arrepentimiento. Pues que el Señor bendiga su palabra y vamos a despedirnos en oración. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has dejado escrito no solamente las cosas buenas y positivas, sino también los fracasos de tu pueblo. Y, Señor, gracias porque podemos también aprender de esto y podemos darnos cuenta de lo privilegiados que somos de haberte conocido, de haber vuelto a ti, de estar en tu presencia, de poder leer tu palabra, de poder gozarnos contigo, de poder ser hijos e hijas tuyos, Señor. ¡Qué maravilla todo esto! Ayúdanos, Señor, a que otros también lo puedan ver. Ayúdanos, Señor, a que otros puedan escuchar de la necesidad de volverse a ti. Ayúdanos, Señor, a hablar, Señor, sin miedo al que dirán. Señor, y cuídanos también a nosotros mismos, en nuestro propio camino de santidad, a cada uno de nosotros, para que no caigamos en pecado y nos anquilosemos ahí, sino que seamos prontos a pedir perdón, prontos a ser limpios por ti. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a buscarte todo el tiempo, a no enorgullecernos ni buscar lo que nos conviene a nosotros, lo que creemos que nos conviene a nosotros, sino lo que tú nos dices en tu palabra. Y, Señor, te rogamos, Señor, que nos lleves a casa con bien y con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.